Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga, hermanos y hermanas, amigos que me están mirando en este momento. Bendiciones en el Señor. Este segundo video que voy a grabar en este momento y quiero compartir la palabra del Señor, la palabra de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Quiero leer la misma porción bíblica, la misma palabra, ahí en 2 Timoteo capítulo 4, verso 1, verso 2 y hasta el verso 4. 1, 2, 3 y 4. Capítulo 4 del 1, 2, 3 y 4. Dice la palabra del Señor de esta manera. Este video va a ser un poco más amplio, un poco más expresivo, más abierto, pero va relacionado también, sí, la palabra de Dios a lo que es también enseñanza, doctrina. Amén. Amén. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas, ¿sí? Bueno, quiero orar en este momento. Padre, en esta hora, en el nombre del Señor, en tu Hijo amado, en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Padre, en este momento, Señor, te presento, Padre, la palabra. Te presento, Dios mío, esto que voy a compartir. Que seas tú, Dios de los cielos, que tu Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios, que tu Espíritu Santo, oh Señor, pueda tomar en este momento, Señor, este servidor. Pon las palabras en mi boca y que tu palabra sea, Señor, clara, precisa, que se pueda recibir. Prepara las vidas, los corazones que puedan recibir esta palabra en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La santa palabra. La santa palabra. Predica la santa palabra. Gloria a Dios. Santa palabra de Dios. El apóstol le da instrucciones a Timoteo acerca de la palabra de Dios, de cómo predicarla tal y como es, de cómo enseñarla tal y como es, tal y como está escrita, tal y como se le fue enseñado a Timoteo y tal y como Timoteo la recibió, la entendió, la guardó en su corazón y la enseña. Amén. En otras palabras dice: no tengas miedo, Timoteo, de hablar, de enseñar la palabra, porque un día, dice, vas a estar ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Amén. Doctrina es enseñanza. En el primer video vimos que doctrina es enseñanza. El pueblo de Dios necesita, aleluya, enseñanza. La iglesia necesita enseñanza. El pueblo de Israel, el pueblo judío, recibió instrucciones, recibió enseñanza claramente en las Escrituras. Está escrito, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, de cómo Dios le dio instrucciones para que el pueblo de Israel pudiera caminar, para que los judíos pudieran caminar. ¿Sí? Amén. Entonces es importante que la iglesia se le enseñe conforme a la palabra y pueda recibir enseñanza, pueda recibir doctrina, porque es la manera que se puede nutrir, es de la manera que puede caminar. Yo siempre he dicho, doctrina, ¿qué es doctrina? Es como el frenillo que se le pone al caballo, ¿verdad? Para que el caballo avance, pero no se desvíe, no se vaya fuera de dirección, o no se salga, ¿verdad?, de la dirección, o no se vaya a dirección contraria, sino que siga derecho, ¿verdad? Para eso es el frenillo, porque si quiere desobedecer, se le jala el frenillo. Se quiere desviar, se le jala el frenillo y se endereza nuevamente. Entonces, la doctrina es un conjunto de reglas, se puede decir. Dios también tiene reglas.
Dios tiene reglas, no es regla de hombre, reglas de Dios, mandamientos, mandatos de Dios, enseñanza, instrucciones, es un conjunto de instrucciones, amén. Eso es lo que es la palabra de Dios, enseña que es también doctrina de Dios, amén. Vuelvo a repetir, San Juan capítulo 7, verso 16, el Señor dijo, ¿verdad? Cuando Él enseñaba la palabra y predicaba la palabra, las instrucciones que había recibido del Padre, dijo, mi doctrina no es mía, la doctrina es de mi Padre, la doctrina es del que me envió, amén. Entonces, los fariseos se perturbaban, los fariseos no aceptaban al Señor, no lo querían, porque ellos decían, bueno, nos está cambiando nuestras leyes, nos está cambiando por otras enseñanzas. Le llamaban a Jesús, está endemoniado, falso maestro. Le decían, tú hablas y haces las cosas por Belcebú. Rechazaron al maestro, rechazaron al Mesías, porque Mesías enseñaba, daba instrucciones, daba palabra. Amén. Una vez da un mensaje el Señor, ¿verdad? A mucha gente, y ahí estaban sus discípulos, pero qué dura fue la palabra. Qué tan dura fue que Pedro le dijo, oh, ¿quién podrá ser salvo, Señor? ¿Quién podrá ser salvo? Si qué dura es tu palabra, ¿sí? Y empezaron la gente a irse, se fueron la gente, se empezaron a ir. Y le dijo a Pedro el Señor Jesucristo, Pedro, ¿quieres tú también irte? Adelante, vete, Pedro, ¿sí? Cuando el Señor le dio un mensaje acerca de la riqueza, acerca de los ricos, ¿verdad? Oh, qué difícil es, ¿verdad? Que en el reino de los cielos entre un rico. Es más fácil pasar por el ojo de una aguja, un camello, dijo eso. ¿Sí? Entonces, palabra dura del Señor. Palabra dura del Señor. Una de las instrucciones era despojarse. Aquel rico despojarse de lo que había de más y pudiera compartir, venderlo, dejarlo todo y seguirle a Él, repartírselo a los pobres y ser seguidor de Cristo. Eso no es nada fácil. Pero eran instrucciones que el Señor le estaba dando a ese rico. Entonces, los fariseos no podían entender estas cosas. Hoy hay instrucciones que se nos pide a través de la palabra, que mismo Cristo nos da a través de la palabra y decimos, oh, es que ustedes ya quieren que seamos unos religiosos como ustedes. ¿Sí? La gente piensa de esta manera. Dice, no, mejor busco una religión, busco una organización a mi conveniencia, a mi modo, a mi forma de pensar, a mi forma de vivir, a la forma que yo pueda acomodarme, pero no acomodarse a la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. De eso está llena toda la tierra, todo el mundo, muchos movimientos, muchas organizaciones, muchas religiones, y todo el mundo brinca, salta, bla, 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 hablan lengua y dicen lo que dicen, y etcétera, etcétera. Pero están dentro de la palabra, están guardando la palabra, están obedeciendo al mandato, obedeciendo a las instrucciones. No están obedeciendo a las instrucciones. Hay un predicador que dice, predica y predica muy bonito. Predica muy bonito. Yo siempre he dicho, los dones, los misterios son hermosos, son preciosos, porque es para edificar al pueblo, es para edificar a la iglesia. Pero los dones no es para que yo los haga como yo quiera, ni que yo hable como por mi propio razonamiento. Los dones de Dios y los misterios de Dios es para aprovecharlo de una manera como Dios quiere que se haga dentro de su palabra, dentro de la palabra de Dios, que vaya acompañada con la palabra de Dios con el espíritu de la profecía, con el espíritu de Dios, la palabra que es el espíritu también de la profecía de Dios, pero tiene que ir acompañado la revelación divina con la palabra de Dios divina, porque es palabra de Dios. No podemos nosotros hablar por nuestros propios mentalidad y dejar aparte a un lado la palabra de Dios. Esto sería una aberración tremenda. Es decir, Dios me dijo, Dios me revela, pero lo que Dios ya dijo y reveló está en la palabra, aquí está plasmada en su palabra. Tiene que ir acompañada con su palabra. Amén. O sea, la palabra de Dios misma, ella aquí nos habla. Gloria a Dios. Quiero leer en San Juan capítulo 7, verso 17. Nos dice San Juan, capítulo 7, gloria al Señor. San Juan capítulo 7, estoy buscando por aquí. San Juan capítulo 7, verso 17 dice de la siguiente manera.
Voy a leer, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién decía esto? Cristo mismo, Jesucristo mismo decía esto, ¿sí? Entonces yo no puedo hablar si no está plasmada en la palabra y si no es de parte de Dios. Si no es de parte de Dios, tiene que ser de parte de Dios. Amén. Para no crear confusión, porque así es como nacen, según entre comillas, los nuevos profetas, los apóstoles que se ponen solos, profetas que profetizan, que Dios me dijo, pero están lejos de las instrucciones de Dios, lejos de la enseñanza de Dios, no conforme a la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. De eso está el mundo lleno, ganando fama, popularidad, ganando gente, adquiriendo ganancias deshonestas, medio económico, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado. Es muy importante poner atención a la palabra de Dios. ¿Sí? Es un compromiso, es una obligación prácticamente. Pablo dijo, se me impuesta la necesidad, ¿sí?, de predicarla, de enseñarla, ¿sí?, la palabra, de hablar de Cristo, hablar del Evangelio a la gente, a las multitudes, pero la verdad, la palabra. Tal vez la palabra es muy pesada. Algunos pastores dirán, pues voy a tener que hacer un ladito a la Biblia porque hay gente que no la puede soportar, no la puede recibir, se incomoda, dejan de llegar a la iglesia, empieza a menguar la membresía, la congregación, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la gente de hoy ya no quiere escuchar palabra de Dios tal y como está escrita. La gente de hoy ya no quiere acomodarse ya no quieren acomodar la palabra en su vida, sino quieren acomodarse a la palabra. No quieren acomodar la palabra en su vida, ¿sí?, moldearla en su vida. Ellos quieren moldear la palabra, pero no que la palabra los moldee a ellos. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, hermana, amigo, amiga que me estás mirando en este momento, ¿sí? Gloria al Señor. Esto es parte de la enseñanza, ¿sí? Pablo le dijo, ¿verdad?, a la iglesia de Corintios, ¿de qué aprovecha si hablásemos lengua? ¿De qué aprovecha, dice, si hablásemos en la iglesia, fuera de la iglesia, y empieza en nosotros a ver una manifestación, ¿sí? Y que gloria a Dios, es bueno. Pero ¿de qué aprovecha? Dice Pablo. ¿De qué aprovecha? Si no hablásemos revelación, si no hablásemos ciencia, si no hablásemos profecía, si no hablásemos o enseñásemos doctrina. Primera de Corintios, capítulo 14, gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 6, dice de la siguiente manera, dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación? Con revelación, la palabra que es revelada de parte de Dios, que está escrita para nosotros y que ya ha sido revelada. Si no os, dice, si no os voy a vosotros hablando si no voy a vosotros hablar con revelación, solamente hablando en lengua, ¿de qué aprovecha? Si no hablaré con revelación, si no hablaré ciencia, si no hablaré profecía, y si no doctrina, enseñanza, ¿de qué aprovecha? Es lo que dice Pablo. Sin ofender, yo no quiero ofender a nadie, yo no quiero ofender a ningún pastor de la prosperidad, de la sana doctrina, de la doctrina que no es sana doctrina, de la prosperidad, de la doctrina de la prosperidad, etcétera, etcétera, como se llame. Yo no quiero ofenderlo, yo simplemente quiero decirle que esta palabra está plasmada y que se debe enseñar tal y como es, tal y tal como se ha recibido, ¿sí? Que es importante enseñar también con doctrina, dijo Pablo. Hoy todo el mundo hablamos en lengua. Pablo dijo,
yo hablo en lengua más que vosotros. Yo hablo en lengua más que vosotros. Pero eso para mí, en nada es tan aprovechoso, no aprovecha si no lo puedo yo edificar. Ahora, Pablo no es que está prohibiendo hablar en lengua, no está prohibiendo, hay que tener cuidado, Pablo no está prohibiendo hablar en lengua, no, sino que dice que mayormente se debe procurar los dones de la profecía, ¿sí? De profetizar, ¿sí? De enseñar conciencia y también de enseñar doctrina. Es importante la doctrina, es muy importante la doctrina, ¿sí? Amado consiervo, amado pastor, que enseña, o maestro que enseña conforme a la palabra. Si no enseñas doctrina, no estás enseñando, no estás edificando. Si no enseñas doctrina, no estás guiando a nada, porque las enseñanzas son claras, las instrucciones de Dios son claras. Recuerda, es el frenillo para que las almas no se desvíen, para que la iglesia no se desvíe. Por si se está desviando, aquí dice la palabra esto. ¿Ve? Dar un jaloncito, esto es lo que dice la Biblia. Venga para acá, no se me vaya a perder, no se vaya a perder por no hablarles la palabra, por no hablarles la verdad. Hay movimientos que el hombre ha sustituido la palabra por un conjunto de reglas humanas, por un conjunto de pensamientos humanos, por un conjunto, ¿verdad?, ahora sí que de leyes humanas en la iglesia, en los movimientos, en la congregación, y que puedas vivir como tú quieras vivir. En la iglesia solamente preséntate, ¿sí? Aquí aparenta ser cristiano, pero afuera vive como quieras vivir, viste como quieras vestir, actúa como quieras actuar, ¿sí? Aparenta que si eres un buen dadivoso, un buen cristiano. ¿De qué manera? Comparte, haz obra, pero delante de Dios no solamente eso quiere que también todo en conjunto, la fe y la obra, la santidad, todo eso es parte de la salvación, ¿sí? Todo es parte de la salvación. Entonces, es importante doctrinar, enseñar doctrina conforme a la palabra de Dios. Y esto no es religión. Si usted dice que esto es religión, no es religión. La palabra de Dios no es religión. La palabra de Dios son instrucciones, es enseñanza, es doctrina. No lo olvides, pastor, no lo olvides, pastora, de la prosperidad. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te amo en Cristo. Pero no hables más que eso es religión. Esto no es religión. Son instrucciones. Y la Biblia enseña por sí misma, habla por sí misma, no necesita de interpretación privada, no necesita otra interpretación ni razonamiento de mi pensamiento y de su pensamiento. Es tal y como está escrita, tal y como se lee. Ella misma enseña, la misma instrucción es la que está aquí plasmada en la palabra para compartir a la iglesia, para compartir al alma, para compartir al creyente, para compartir todo aquel que ha creído en Cristo, que ha recibido a Cristo, que ha sido salvo, sí, que ha sido salvo por la fe en Cristo Jesús, pero que también requiere de doctrina, de enseñanza, para que se guíe. Porque si no le enseñas esto, como un bebé tierno, no va a aprender a caminar, se puede caer, se puede lastimar, se puede perder, se puede ir al precipicio, se puede desnucar, se puede matar, se puede morir. ¿Por qué? Porque no está nutrido con la enseñanza, con la palabra de Dios. Y es importante que esté nutrido con la palabra y la enseñanza de Dios. ¿Sí? Es tan importante. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Nada más nos conformamos con decir, ya recibe a Cristo en tu corazón, cree en Jesucristo y es salvo, y eso es todo, ya es todo. No es que yo estoy poniendo la salvación difícil, no, sino que es importante, porque yo no puedo engañar a Dios. Ahorita recibo a Cristo, pero si no se me enseñan las instrucciones cómo caminar allá afuera, puedo hacer algo que no es correcto y que pueda perder algo tan valioso.
Pablo dice, cuidad con temor y temblor vuestra salvación. No me voy a meter en detalles que si se pierde o no se pierde la salvación. Son temas muy profundos. Pero Pablo dice que tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Tenemos que cuidarnos. Amén. Entonces hay que enseñarle a la gente que no solamente basta con ser un creyente, estar dentro de la iglesia, que por primera vez se recibió a Cristo, o que se lleva un mes, 2 meses, un año, pero que no se tiene conocimiento de la Escritura, se puede perecer, porque el pueblo de Dios le pasó lo mismo. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No la entendieron, no la obedecieron, no la quisieron guardar en su corazón para poder vivirla. Entonces el cristiano necesita las instrucciones para poder vivirla también. Necesita nutrirse, alimentarse de la palabra para poder sobrevivir y no perecer. Es importante, pastor, es importante, pastora. No enseñes fábula, no enseñes mandamiento de hombre, tampoco enseñes razonamiento de hombre. Hay muchos que hacen esto. Agarran un versículo de la Biblia y dejan la Biblia y empiezan a enseñar psicología humana. Y así mensaje tras mensaje se les va pasando el tiempo. Y el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios, las instrucciones de Dios no llega a las vidas de las almas. Por eso no hay un cambio. Porque usted sabe perfectamente que para llegar a un cambio a las vidas, a nuestra vida, tenemos que recibir la instrucción, aceptarla y vivirla. Si no, no puede haber cambio. Y usted sabe perfectamente que las almas hoy es lo que menos quiere, un cambio, vivir la palabra. No la quieren recibir y poderla transmitir, cambiar dentro y mostrarla por fuera. La gente no quiere. La gente se quiere acomodar a lo que a ellos les gusta y les convenga. ¿Sí? Entonces, es muy importante. ¿Qué dice aquí la palabra? En 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 y verso 5 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira en cuestionamientos y contiendas de palabra. Esto no es para contender, no es para discutir, no es para mal, esto es para bien, esto es palabra de Dios y enseñanza, y es amonestación, consejo en amor, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que dice 1 Timoteo, sí, es eso, lo que acabo de leer en este momento. Entonces 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 al verso 5 es lo que nos dice de esta manera. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Sí? Hoy en día, ganancia. Hoy en día dicen, es que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer todo. Él lo va a hacer todo. ¿Sí? Dios no nos llamó para juzgar, nosotros no estamos puestos para juzgar. No, no es para juzgar. No es para juzgar a nadie. Es para enseñar conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? El Señor le dijo a su pueblo, esta por esta vivirás, ¿la recibes? ¿La tomas o la dejas? Para ponerlas por obra. Eso fue entre pacto perpetuo entre Dios y su pueblo Israel. De la misma manera el Señor nos enseña en su palabra. ¿Sí? Nos enseña en su palabra. ¿La recibimos, las instrucciones, o la rechazamos? ¿Sí? Muchos dicen, Dios no tiene nada que ver con el exterior. Claro que tiene que ver con el exterior. Vuelvo a repetir, siempre he dicho esto. Jesús dijo, de un buen árbol no puede dar mal fruto. ¿Sí? De una fuente limpia no puede dar agua sucia. ¿Sí? Entonces, como dijo el Señor,
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso es más que todas las cosas. ¿Quién la conocerá? De ahí salen los pensamientos, salen las malas intenciones, salen los deseos, salen las codicias, sale la avaricia, sale la vanidad, sale la lujuria, sale muchas cosas. Y esto no lo ha podido entender la cristiandad de hoy, la cristiandad moderna, no lo ha podido entender. Porque dice que solamente el Señor quiere el corazón. Porque no se les ha enseñado tal y como está escrita en la palabra de Dios. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Hay que tener cuidado de cómo uno enseña, de cómo uno instruye, de cómo uno comparte la palabra, adulterándola o hablándola tal y como está escrita aquí. Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, de los que compartimos el Evangelio, de los que compartimos la palabra, de los que enseñamos la palabra, como siervos de Dios, como consiervos de Dios, como pastores, como maestros, como evangelistas, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, es una gran responsabilidad. Hay que tener temor de Dios. Yo tengo temor de Dios. Amén. Temo a Dios. No hablar conforme a la palabra, no hablar conforme a la verdad. Temo a Dios. No importa que no haya mucha economía, no haya mucho ingreso. No importa que no me quieran dar por enseñar la palabra tal y como es, porque qué dura es la palabra, qué dura es la enseñanza, qué dura es la instrucción, qué dura es recibirla, qué dura. Es dura, no es fácil. Sin embargo, la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo podrán arrebatar. ¿Sí? Porque hasta el día de hoy sufre violencias. Eso no es para cualquiera, pero usted comparte la palabra. Como le dijo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que hables la palabra tal y como está escrita, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, ¿sí? Con toda paciencia, con amor, pero sobre todo con autoridad, con la autoridad misma que Dios da a través de su palabra. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos habrá gente, ¿sí?, que no querrán sufrir la sana doctrina. Según de Timoteo, capítulo 4, verso 3, nos dice la palabra de esta siguiente manera: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a su razonamiento, dejando a un lado las escrituras, dejando a un lado las enseñanzas, dejando a un lado las instrucciones bíblicas, dejando a un lado la palabra de verdad, de santidad, para que al pueblo no le afecte, para que a la gente no le afecte, para que la gente no pueda hacer un cambio y transparentar un cambio en su vida. Hay que tener mucho cuidado. Hoy se han levantado muchos profetas, muchos evangelistas, predicadores, y que se cree que tienen la unción del Espíritu Santo, pero transgiversan la palabra, el mensaje de Dios, y empiezan a decir que es importante el corazón nada más. Y empiezan a meter cambio de actitud. Es verdad, hay que tener un cambio de actitud cuando uno es cambiado por Dios. Nuestro cambio debe ser radical, completamente, verdaderamente, dentro y fuera, pero recibiendo las instrucciones de la palabra de Dios. Si no recibimos las instrucciones de la palabra de Dios, no la guardamos y no nos cambia, no podemos decir que somos cambiados. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Tampoco podemos engañar a Dios. La palabra es la palabra. La palabra es la verdad. Entonces dice 2 Timoteo, la quiero leer completitamente. ¿Sí? 2 Timoteo capítulo 4, verso 3. Completamente.
Voy a seguir leyendo más abajito, dice el verso 4, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Eso es lo que dice la palabra. Se apartarán de la verdad, apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Oh, es que allá no me gusta porque allá el pastor predica fuerte, predica, lastima, ofende. Y acá pues me predican como yo quiero, como me gusta. Pero realmente es que tal vez hay algo que está muy dañado en nuestra vida, en nuestro corazón. Hay algo que a Dios no le agrada, algo que está sucio, que está podrido y que no queremos sacarlo. Porque nos duele sacar, nos duele arrancarlo. Pero déjeme decirle que el único que lo puede hacer es Jesucristo a través de su palabra, dándole cabida a la palabra de Dios. Ella es la que limpia, es la que purifica, es la que lava, ¿sí? Porque la palabra es espíritu, la palabra de Dios, ¿sí? También va acompañada, ¿verdad? La palabra Cristo Jesús, en su plan, su salvación, su sangre divina, su sangre bendita, expiatoria, redentora, la que da limpieza, lava, limpia los pecados y saca todas esas cosas que están aquí, pero a través de la palabra, ¿sí? ¿Qué diferencia es que Cristo nos limpie de todos nuestros pecados, nos perdone? ¿Y qué diferencia es que cuando algo no queremos despojarnos de adentro de nosotros? ¿Qué diferencia es que la palabra de Dios la puede hacer? Nos puede despojar, nos puede libertar. Porque dice la Biblia, dice el Señor en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Quiero seguir compartiendo la palabra. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, lo que acabo de leer, ¿sí? 1 Timoteo, perdón, el que leí fue 2 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, habla de la apostasía. Pero yo solamente quiero leer el verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, donde no hay sana doctrina, donde no hay enseñanza de Dios, donde no están las instrucciones de Dios, sino que quiero darle una interpretación a mi manera. Voy a poner un ejemplo. Deuteronomio 22:5. Usted sabe lo que dice Deuteronomio 22:5. Habla de la vestimenta. Un ejemplo. Este es un tema muy controversial, muy discutido, y que crea muchas controversias. Pero que dice su palabra, la palabra de Dios. Si usted lee Deuteronomio 22:5, lo que dice su palabra, esa es. No necesita interpretación, porque la Biblia no es interpretación privada. Lo que la Biblia dice y enseña, eso es. Eso es. Yo no puedo transgiversarla dándole otro sentido y otra respuesta. Lo que dice ahí, eso es. No caigamos en el error. Hay que tener mucho cuidado. Es un gran compromiso y una gran responsabilidad nosotros predicar la palabra tal y como se nos ha dado, la hemos recibido, tal como lo dice y está escrito aquí en la Biblia. Amén. Dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí? Entonces, Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado, ¿verdad? ¿Sí? Que tenga mucho cuidado. ¿Qué tan importante es la doctrina? ¿Qué tan importante es las instrucciones? ¿Qué tan importante es, verdad? Es muy importante. Es muy importante. Porque la doctrina es santa, es sagrada. Ya que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? La Biblia muy clara dice que en los últimos tiempos el Señor enviará un espíritu mentiroso, un espíritu de mentira, ¿sí? Un espíritu de poder para engañar, si es posible,
aún a los escogidos, por haberse apartado de la verdad y haberse ido tras esos maestros falsos, ¿sí? A través de instrucciones falsas que han traído un avivamiento supuestamente de parte de Dios, pero es una emoción tremenda solamente. Es una emoción que produce que hay productos supuestamente de arrepentimiento, pero pasajero, no permanente. Hoy se le dice que como llamarada, dicen por ahí, ¿no? Pero no permanente, porque la gente no permanece en la verdad y en la palabra. Se recibe ahorita y se desvanece otra vez, porque no es palabra de Dios, ¿sí? Sin embargo, hay gente que les gusta estar ahí metido. Bueno, Dios los bendiga, pero ¿a Dios le agrada eso? Es la verdad, te lleva al Padre, te lleva a Jesucristo, ya que sin santidad nadie verá al Señor. Tenga cuidado en caer y en creer en las fábulas, en los razonamientos y en las falsas enseñanzas, en los falsos profetas, en los falsos evangelistas. Hay que tener mucho cuidado, y sobre todo los falsos pastores, miedosos, tienen miedo de hablar la palabra tal como es. Es que se me va a ir la gente, es que se me van a ir los hermanos, es que va a menguar la iglesia, me van a dejar de diezmar, me van a dejar de ofrendar, es que es la única ganancia que tengo, el único ingreso que tengo. Ten cuidado, un alma vale más que todo el oro de todo el mundo. Enséñale la verdad. Si se pierde, es un alma que se pierde por no hablarle y exhortarle con la verdad, por no enseñarla, por no adiestrarla, por no instruirla con la verdad. ¿Cómo debe de caminar con Dios? ¿Cómo debe de caminar con Cristo? Angostamente en el camino angosto. Voy a seguir leyendo y quiero compartir en Tito capítulo 2, verso 1. Eso está muy largo. Tito capítulo 2, verso 1 al verso 15. Dice de la siguiente manera: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, o sea, no esclava de chupe, ¿no? ¿Sí? Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a su amo, a que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, la doctrina de Cristo nuestro Salvador. ¿Escuchó bien? Estas instrucciones, estas enseñanzas, esta es doctrina. Esto es un ejemplo que Pablo habla a Tito, ¿sí? Acabamos de leer y solamente leí hasta el verso 10. Sigue diciendo del 11 al 15, porque la palabra de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres hay que enseñarle la verdad, hay que hablarle la verdad, la palabra tal y como es. A todos los hombres, porque para todo es manifestado la salvación. Amén. Amén. Sigo leyendo. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, por eso que dice la palabra de Dios, no engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Mira lo que dice aquí, Tito capítulo 2, verso 12, escuche bien, ¿sí? Verso 12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
deseos mundanos que hay en el corazón: envidia, avaricia, vanidad. Muchas cosas hay en el corazón. Blasfemia, hay pleitos desafortunadamente, ¿sí? Hay discusiones necias, insensatas, hay muchas cosas, ¿sí? Un hombre vanidoso, una mujer vanidosa. Pero no es pecado, no es pecado. Pero pastor, ya te vas a meter en otras cosas que no te debes de meter, pero lo dice la palabra de Dios. Es pecado. Voy a seguir leyendo. Dice el verso 13: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, escuche bien, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo celoso, un pueblo que el celo de Dios está en el corazón. ¿A poco usted no le daría celo cuando las cosas están mal con su esposa? Que su esposa ya anda haciendo otras cosas o anda buscando por otro lado algo que no debe buscar. Si está al matrimonio, lo está rompiendo por X cosa, está quebrantando lo escrito ante el civil, ante el juzgado, quebrantando un acta, un papel. ¿Acaso no se va a poner celoso? Así Dios quiere de nosotros también, ¿sí? Enseñar la palabra tal y como es, no quebrantarla, o sea, no mal enseñarla, no pasarla por alto, ¿sí? Un pueblo celoso de buenas obras, ¿sí? Buenas obras, poner la palabra de Dios por obra, vivirla, recibirla y poderla, ¿verdad?, hacer como Dios quiere. Y le dice el verso 15, Pablo a Tito: esto habla y exhorta y reprende, dice, con toda autoridad, pero con toda autoridad de la palabra de Dios, con toda autoridad de la palabra. Nadie te menosprecie. Eso dice Pablo a Tito. Hay que tener cuidado. No importa que seamos menospreciados por hablar la palabra tal y como es. Muchos al mirar el video, qué aburrido es este. Y menosprecian la palabra de Dios. Piensan que es al que está hablando, al que está predicando, al que está leyendo la palabra. No es a él que menosprecian, es a la palabra de Dios. Y si menosprecian la palabra de Dios, menosprecian a Dios. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Voy a seguir leyendo, pero en otra porción, en 2 de Juan, capítulo 1, verso 9 al verso 11, ¿sí? Yo le digo, si alguno está extraviado de la sana doctrina, de la enseñanza, de la sana palabra, vuelva nuevamente, regrese nuevamente a la senda antigua, a las antiguas certezas, a la enseñanza, a la palabra santa, a la que te enseña a vivir en santidad y cómo vivir y cómo corregir, ¿verdad?, nuestras vidas, que es la palabra santa de Dios. Entonces, 2 de Juan capítulo 1, verso 9, o 2 de Juan, ¿verdad?, verso 9 al 11, dice de la siguiente manera: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Si usted un día recibió la sana doctrina y se apartó
porque le falló al Señor, pero ahora quiso acomodarse a la religión, o la religión acomodarla a usted. Es tiempo que regreses a la palabra de Dios, a la sana doctrina, a la senda antigua. El Señor le dijo al profeta, va a querer a su pueblo, preguntar por la senda antigua, preguntar por aquel camino de la senda antigua, volver a ella, ¿sí? Entonces, hoy en este día la palabra dice, vuelve al camino del Señor, a la senda antigua. Quiero seguir compartiendo, ¿sí? Quiero seguir compartiendo esta palabra, gloria a Dios, y voy a terminar con esto, solamente un minutito más, y voy a terminar con esto. Lo que acabamos de leer en el pasaje bíblico de 2 de Juan 1, del 9 al 11, y con esto voy a terminar en este momento, dice, y nos dice que debemos de perseverar en la doctrina de Cristo, porque si no perseveramos en la doctrina de Cristo, no tenemos a Dios. Es lo que dice la palabra del Señor aquí. Debemos de perseverar. La Biblia nos enseña, nos exhorta que debemos perseverar en la doctrina de Cristo, porque el que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, no al Cristo falso, aquel poder engañoso que dicen que es de Cristo, pero no es del Cristo verdadero, el Cristo falso. Recuerden que la Biblia dice que en los últimos tiempos habrán Cristos falsos, predicadores falsos, harán milagros, maravillas, prodigios, si es posible harán descender fuego del cielo. Pero si no le predican esta palabra tal y como es, no se la enseñan tal y como es, tenga mucho cuidado, porque le están extraviando de la verdad. Al fin y al cabo también se puede sentir un poder. Y usted dirá, pero es que el poder del diablo no puede sanar, el poder del diablo no cambia, el poder del diablo no puede transformar, el poder del diablo no puede hacer milagros. Mi Biblia dice que en los últimos tiempos habrán grandes señales y prodigios, y aún hasta los escogidos se apartarán y se perderán, si es posible, si no vuelven nuevamente a la palabra de Dios. Hay que hacer una énfasis, hay que meditar, hay que tomar un momentito y meditar en esto, es muy importante. Hacer a un lado la emoción, esa emoción instantánea, pasajero. Es mejor venir a la palabra de Dios, a lo seguro, a lo sano, a lo santo, a lo agradable a Dios. Hay que tener cuidado. Si usted está teniendo una manifestación y no es de Cristo y está fuera de la palabra, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Yo creo en las manifestaciones, pero en las manifestaciones del poder de Dios, del Cristo, de la gloria, del Cristo verdadero, del que sana, del que echa fuera demonios, del que levanta al cojo, al paralítico, del que resucita muerto, del que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Amén, yo lo creo. Pero hay que tener cuidado en aquello que no es de Dios, porque hoy están engañando a mucha gente. Está escrito en su palabra. Sí, está escrito. La Biblia nos exhorta a perseverar en la doctrina de los apóstoles, la cual ellos recibieron de parte de nuestro Señor Jesucristo. En el último voy a compartir la última cita, Hechos capítulo 2, verso 42. Ahora sí, con esto termino. Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42 dice:
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que hacía la iglesia de hace casi 2000 años, o 2000 años después de Cristo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dentro de la doctrina, no fuera de la doctrina. Hay que tener cuidado. ¿Por qué yo grabo este video? Porque desafortunadamente, amigo, amiga, hermano, hermana, siervos con siervos, los tiempos de hoy son tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos proféticos. Cristo viene, Cristo está a punto de llevarse a su iglesia. Y estamos viviendo que ya la apostasía ha salido la apostasía a las puertas, ha salido la apostasía, se está virando la apostasía. Hay un gran avivamiento, pero un avivamiento falso, no es un avivamiento de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, sabemos que muchos son como tizones arrebatados del mismo infierno. ¿Sí? Muchos son puentes para salvar a otros, pero ellos mismos, como dice la Escritura, se perderán. Entonces, hay un avivamiento, pero no el avivamiento de hace 2000 años, cuando Pedro tiraba el mensaje y 3000 almas, 5000 almas. Pablo, un poderoso mensaje y había sanidades y todas esas cosas. Maravillosa. Venía con la palabra de Dios, plasmada la enseñanza, la doctrina. Amén. Usted pida que le prediquen la verdad en su iglesia. Usted pida que le enseñen conforme a la palabra en su iglesia. Y si no le quieren predicar, si no le quieren enseñar conforme a la verdad, tome usted su Biblia, léela, estúdiela, porque el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Señor mismo nos dice que estudiemos las Escrituras. Dios los bendiga, Dios los guarde, y hasta la próxima. Bendiciones en el nombre del Señor. Amén.